El año pasado pasé 6 meses participando en lo que me dijeron que era un experimento psicológico. Encontré un anuncio en el periódico local que buscaba personas imaginativas para ganar buen dinero. Como era el único anuncio esa semana para el que estaba remotamente calificado, llamé y acordamos una entrevista. Me dijeron que lo único que tendría que hacer era quedarme en una habitación a solas con sensores conectados a mi cabeza para leer la actividad cerebral y, mientras estuviera allí, visualizar un doble de mí mismo. Lo llamaron mi tulpa. Parecía bastante fácil y acepté hacerlo en cuanto me dijeron cuánto me pagarían. Al día siguiente comencé. Me llevaron a una habitación sencilla y me dieron una cama, luego me colocaron sensores en la cabeza y los conectaron a una pequeña caja negra en la mesa junto a mí. Me explicaron el proceso de visualizar a mi doble y me dijeron que, si me aburría o me ponía inquieto, en lugar de moverme, debía visualizar a mi doble moviéndose o intentar interactuar con él. La idea era mantenerlo conmigo todo el tiempo que estuviera en la habitación. Tuve problemas los primeros días. Era más controlado que cualquier tipo de sueño despierto que hubiera tenido antes. Imaginaba a mi doble durante unos minutos y luego me distraía. Pero para el cuarto día, logré mantenerlo presente durante las 6 horas completas. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. La segunda semana me dieron una habitación diferente con altavoces montados en la pared. Dijeron que querían ver si aún podía mantener al tulpa conmigo a pesar de los estímulos distractores. La música era discordante, fea e inquietante, y hacía el proceso un poco más difícil. Pero me las arreglé de todos modos. La semana siguiente pusieron música aún más inquietante, puntuada con gritos, bucles de retroalimentación y lo que sonaba como un módem antiguo conectándose, además de voces guturales hablando algún idioma extranjero. Simplemente me reí. Para entonces ya era un profesional. Después de un mes, empecé a aburrirme. Para animar las cosas, comencé a interactuar con mi doppelganger. Teníamos conversaciones o jugábamos a piedra, papel o tijera, o lo imaginaba haciendo malabares o breakdance, o lo que se me ocurriera. Pregunté a los investigadores si mis tonterías afectarían negativamente su estudio, pero me animaron a seguir. Así que jugamos y nos comunicamos, y eso fue divertido por un tiempo. Y entonces, se volvió un poco extraño. Un día le estaba contando sobre mi primera cita y me corrigió. Yo había dicho que mi cita llevaba una blusa amarilla y él me dijo que era verde. Lo pensé por un segundo y me di cuenta de que tenía razón. Me dio escalofríos y, después de mi turno ese día, hablé con los investigadores al respecto. Estás usando la forma de pensamiento para acceder a tu subconsciente, explicaron. Sabías en algún nivel que estabas equivocado y te corregiste subconscientemente. Lo que había sido espeluznante de repente se volvió genial. Estaba hablando con mi subconsciente. Me llevó algo de práctica, pero descubrí que podía interrogar a mi tulpa y acceder a todo tipo de recuerdos. Podía hacer que citara páginas enteras de libros que había leído hacía años o cosas que me enseñaron e inmediatamente olvidé en la escuela secundaria. Fue increíble. Fue por esa época cuando empecé a invocar a mi doble fuera del centro de investigación. No muy a menudo al principio, pero ya estaba tan acostumbrado a imaginarlo que casi me parecía extraño no verlo. Así que, siempre que me aburría, visualizaba a mi doble. Eventualmente, empecé a hacerlo casi todo el tiempo. Era entretenido llevarlo conmigo como un amigo invisible. Lo imaginaba cuando salía con amigos o visitaba a mi madre. Incluso lo llevé a una cita una vez. No necesitaba hablarle en voz alta, así que podía mantener conversaciones con él sin que nadie se diera cuenta. Sé que suena extraño, pero era divertido. No solo era un repositorio andante de todo lo que sabía y todo lo que había olvidado, sino que también parecía estar más en contacto conmigo que yo mismo en ocasiones. Tenía una comprensión asombrosa de las minucias del lenguaje corporal que ni siquiera me daba cuenta de que estaba captando. Por ejemplo, pensé que la cita a la que lo llevé iba mal, pero él señaló cómo ella se reía un poco demasiado fuerte de mis chistes y se inclinaba hacia mí mientras hablaba, además de un montón de otras pistas sutiles que yo no estaba percibiendo conscientemente. Le hice caso y digamos que esa cita fue muy bien.
Para cuando llevaba 4 meses en el centro de investigación, él estaba conmigo constantemente. Los investigadores se me acercaron un día después de mi turno y me preguntaron si había dejado de visualizarlo. Lo negué y parecieron complacidos. Le pregunté en silencio a mi doble si sabía qué motivó esa pregunta, pero él simplemente se encogió de hombros. Yo hice lo mismo. Me retiré un poco del mundo en ese punto. Tenía problemas para relacionarme con la gente. Me parecía que estaban tan confundidos e inseguros de sí mismos, mientras que yo tenía una manifestación de mí mismo con quien consultar. Eso hacía que socializar fuera incómodo. Nadie más parecía consciente de las razones detrás de sus acciones, de por qué algunas cosas los hacían enojar y otras los hacían reír. No sabían qué los movía. Pero yo sí. O al menos podía preguntarme a mí mismo y obtener una respuesta. Un amigo me confrontó una noche. Golpeó la puerta hasta que abrí y entró furioso soltando maldiciones. «No has respondido cuando te llamé en semanas, imbécil», gritó. «¿Cuál es tu problema?» Estaba a punto de disculparme con él y probablemente le habría ofrecido ir a los bares esa noche. Pero mi tulpa se enfureció de repente. «Golpéalo», dijo. Y antes de que supiera lo que estaba haciendo, lo hice. Escuché su nariz romperse. Cayó al suelo y se levantó lanzando golpes, y nos peleamos por todo mi apartamento. Estaba más furioso entonces de lo que jamás había estado. Y no tuve piedad. Lo derribé al suelo y le di 2 patadas salvajes en las costillas. Fue entonces cuando huyó, encorvado y sollozando. La policía pasó unos minutos después, pero les dije que él había sido el instigador y, como no estaba allí para refutarme, me dejaron ir con una advertencia. Mi tulpa estuvo sonriendo todo el tiempo. Pasamos la noche jactándonos de mi victoria y burlándonos de lo mucho que le había pegado a mi amigo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando revisaba mi ojo morado y mi labio cortado en el espejo, que recordé que me había provocado. Mi doble fue quien se enfureció, no yo. Yo me sentía culpable y un poco avergonzado. Pero él me había incitado a una pelea feroz con un amigo preocupado. «Ya no lo necesitas. No necesitas a nadie más», me dijo. Y sentí que se me erizaba la piel. Les expliqué todo esto a los investigadores, pero simplemente se rieron. «No puedes tenerle miedo a algo que estás imaginando», me dijo uno. Mi doble se paró detrás de él, asintió con la cabeza y me sonrió con suficiencia. Traté de tomarme sus palabras en serio, pero en los días siguientes me encontré cada vez más ansioso con mi tulpa cerca. Y parecía que estaba cambiando. Se veía más alto y más amenazante. Sus ojos brillaban con picardía y vi malicia en su sonrisa constante. Decidí que ningún trabajo valía la pena como para perder la cabeza. Si estaba fuera de control, lo eliminaría. Estaba tan acostumbrado a él en ese momento que visualizarlo era un proceso automático. Así que empecé a esforzarme al máximo por no visualizarlo. Me llevó unos días, pero empezó a funcionar un poco. Podía deshacerme de él por horas cada vez. Pero cada vez que volvía, parecía peor. Su piel se veía cenicienta, sus dientes más afilados. Siseaba, balbuceaba, amenazaba y maldecía. La música discordante que había estado escuchando durante meses parecía acompañarlo a todas partes, incluso cuando estaba en casa. Me relajaba y cometía un error, dejando de concentrarme en no verlo, y allí estaba él. Y ese aullido con él. Todavía visitaba el centro de investigación y pasaba mis 6 horas allí. Necesitaba el dinero y pensaba que ellos no sabían que ahora estaba activamente intentando no visualizar a mi tulpa. Estaba equivocado. Después de mi turno un día, aproximadamente a los 5 meses y medio, 2 hombres corpulentos me agarraron y me sujetaron, y alguien con una bata de laboratorio me clavó una aguja hipodérmica. Desperté de mi estupor de vuelta en la habitación, atado a la cama, con la música a todo volumen y mi doppelganger de pie sobre mí, riendo a carcajadas. Ya casi no parecía humano. Sus rasgos estaban retorcidos, sus ojos hundidos en sus cuencas y cubiertos por una película como los de un cadáver. Era mucho más alto que yo pero estaba encorvado.
Sus manos estaban retorcidas y sus uñas eran como garras. Era, en pocas palabras, aterrador. Intenté desvanecerlo con mi voluntad, pero no podía concentrarme. Él soltó una risita y dio golpecitos al goteo intravenoso en mi brazo. Forcejeé contra mis ataduras lo mejor que pude, pero apenas podía moverme. Te están inyectando cosas buenas, creo. ¿Cómo está la mente? ¿Toda borrosa? Se acercó más y más mientras hablaba. Tuve arcadas. Su aliento olía a carne podrida. Traté de concentrarme, pero no pude desterrarlo. Las siguientes semanas fueron terribles. De vez en cuando, alguien con bata de doctor entraba e inyectaba algo o me obligaba a tragar una pastilla. Me mantenían mareado y desenfocado, y a veces me dejaban alucinando o delirando. Mi forma de pensamiento seguía presente, burlándose de mí constantemente. Interactuaba con mi delirio, o tal vez lo causaba. Aluciné que mi madre estaba allí, regañándome, y luego él le cortó la garganta y su sangre me bañó. Fue tan real que pude saborearla. Los doctores nunca me hablaban. A veces les suplicaba, gritaba, lanzaba insultos, exigía respuestas. Nunca me hablaban. Puede que hablaran con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro. Estaba tan drogado y confundido que pudo haber sido solo más delirios. Pero recuerdo que hablaban con él. Me convencí de que él era el real y yo era la forma de pensamiento. Él fomentaba esa línea de pensamiento a veces, y se burlaba de mí en otras ocasiones. Otra cosa que ruego que haya sido un delirio, me tocaba. Más que eso, podía lastimarme. Me picaba y me pinchaba si sentía que no le estaba prestando suficiente atención. Una vez me agarró los testículos y apretó hasta que le dije que lo amaba. Otra vez me rajó el antebrazo con una de sus garras. Todavía tengo la cicatriz. La mayoría de los días puedo convencerme de que me lastimé a mí mismo y solo aluciné que él era el responsable. La mayoría de los días. Entonces, un día, mientras me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todos los que amaba, empezando por mi hermana, se detuvo. Una mirada inquisitiva cruzó su rostro, extendió la mano y tocó mi cabeza. Como solía hacerlo mi madre cuando tenía fiebre. Se quedó quieto por un largo momento y luego sonrió. Todos los pensamientos son creativos, me dijo. Luego salió por la puerta. 3 horas después, me pusieron una inyección y me desmayé. Desperté sin ataduras. Temblando, me dirigí a la puerta y la encontré sin llave. Salí al pasillo vacío y luego corrí. Tropecé más de una vez, pero logré bajar las escaleras y salir al estacionamiento detrás del edificio. Allí me desplomé, llorando como un niño. Sabía que tenía que seguir moviéndome, pero no podía. Eventualmente llegué a casa. No recuerdo cómo. Cerré mi puerta con llave y empujé una cómoda contra ella. Me di una ducha larga y dormí 1 día y medio. Nadie vino por mí en la noche. Y nadie vino al día siguiente, ni al siguiente. Se había acabado. Pasé una semana encerrado en esa habitación, pero se sintió como un siglo. Me había retirado tanto de mi vida anterior que nadie sabía siquiera que había desaparecido. La policía no encontró nada. El centro de investigación estaba vacío cuando lo registraron. El rastro de papeles se desmoronó. Los nombres que les di eran todos alias. Incluso el dinero que recibí era aparentemente imposible de rastrear. Me recuperé tanto como uno puede. No salgo mucho de casa y tengo ataques de pánico cuando lo hago. Lloro mucho. No duermo mucho y mis pesadillas son terribles. Se acabó, me digo a mí mismo. Sobreviví. Uso la concentración que esos tipos me enseñaron para convencerme. Funciona. A veces. Hoy no, sin embargo. Hace 3 días recibí una llamada de mi madre. Ha habido una tragedia. Mi hermana es la última víctima de una ola de asesinatos, dice la policía. El perpetrador asalta a sus víctimas y luego las destripa. El funeral fue esta tarde. Fue un servicio tan encantador como puede serlo un funeral, supongo.
Sin embargo, estaba un poco distraído. Todo lo que podía escuchar era música que venía de algún lugar lejano. Algo discordante e inquietante que suena como retroalimentación, gritos y un módem conectándose. Todavía lo escucho. Y se está volviendo un poco más fuerte ahora.